Buenos días, les presentamos un resumen de la información más relevante que los diarios de circulación nacional han publicado en este martes 17 de septiembre del 2010. Reforma. Ahoga al gobierno gasto en pensiones. El gasto en pensiones de los trabajadores del ISSSTE se disparará este año a 96.530 millones de pesos, 72% más de lo que prevé el presupuesto para 2010, según estimaciones del cuarto informe de gobierno. Es decir, lo que el gobierno invertirá en las pensiones de los trabajadores del Estado crecerá 21% en términos reales respecto del 2009. El Universal. El secuestro se triplicó en el país en 5 años. Estudio de la Cámara de Diputados dice que 5% de plagiados muere. La cifra del delito sería hasta 16 veces mayor. Los casos de secuestro en el país aumentaron 317% en los últimos 5 años, reportó la investigación de la Cámara de Diputados. Si se toma en cuenta los estudios sobre los casos que no se denuncian a las autoridades, los plagios podrían ser entre 3 y 16 veces mayores. La jornada. El PRI por bajar IVA a 15%. Secretaría de Hacienda y Crédito Público dice que sería irresponsable. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público afirmó que sería irresponsable bajar las tasas impositivas como propone el Partido Revolucionario Institucional cuando se observa una caída de 24% en la producción petrolera de 2004 a la fecha y no es previsible que se recupere para el año siguiente. Un debilitamiento de los ingresos no solamente afectaría la capacidad que tiene el país para enfrentar sus retos, sino además dañaría la percepción del país y tendría como consecuencia disminuciones importantes en la inversión, tanto doméstica como extranjera, y por tanto en la generación de empleos. Así lo sostuvo la dependencia en voz del subsecretario José Antonio Meade. Milenio. Calderón en 2012, no importa quién gane, sino cómo. El presidente Felipe Calderón respondió al gobernador priista del Estado de México, Enrique Peña Nieto, que no vería como una regresión el triunfo electoral de nadie, y agregó que gane quien gane en 2012, la clave es que sea una decisión de los electores, es decir, el problema no es quién gane, sino cómo. Además, el jefe del Ejecutivo señaló que no tiene ningún candidato presidencial favorito. Excelsior. Calderón ordena investigar retén en Nuevo León. El presidente Felipe Calderón afirmó que la muerte de civiles en la lucha contra el crimen organizado es un problema y que ya se investigue el hecho ocurrido el domingo en Monterrey, en el que efectivos militares dispararon contra un auto en el que viajaban 7 integrantes de una familia, 2 de los cuales fallecieron. El Economista. Insiste el PRI en bajar IVA, Secretaría de Hacienda lo descarta. En la víspera de la presentación del paquete económico 2011, quedó definido el primer punto de conflicto. El PRI insiste en bajar el IVA de 16 al 15%. Hacienda advierte que sería irresponsable hacerlo y el PAN reitera que lo ideal es no tocar ese gravamen. El Financiero. Posible elevar a 18% el Producto Interno Bruto la recaudación. La recaudación del gobierno federal puede mejorar de forma sustantiva con una reforma fiscal integral, la cual ayudaría a que el sistema tributario incremente sus ingresos de 10 hasta 18% del Producto Interno Bruto. Para ello propuso el grupo de los 6 y es necesario que el IESU se elimine, se cree un impuesto mínimo complementario de fácil cálculo, se reduzca el ISR de 30 a 28% y se aplique el IVA de forma generalizada, donde queda eliminada la tasa cero para alimentos y medicinas y solo prevalezca para las exportaciones. Informó desde el campo Rocío Jardines.